En el capítulo anterior comenzábamos el recorrido por los atractivos naturales de Irlanda del Norte. Hoy lo retomamos de la mano de Game of Thrones. Muchísimos son los escenarios del mundo que se han visto a lo largo de las temporadas de Juego de Tronos, y algunos de ellos los encontramos en Irlanda. Más allá de no ser fans de la serie, es imposible no pensar en ella cuando llegas a los lugares que tienen cartelería de que fue locación de Game of Thrones. Y así como hicimos una ruta de Harry Potter en Edimburgo, que si no la viste te dejamos acá el enlace, así también hoy descubriremos algunos lugares de Irlanda de la mano de Juego de Tronos. ¿Comenzamos? Tienes infinidad de locaciones en Irlanda, pero hoy vamos a recorrer las más destacadas. Castle Ward o Winterfell. El castillo de Castle Ward fue construido en el siglo XVIII y en la serie fue Winterfell, si bien muchas de las escenas de Winterfell fueron rodadas en otros lugares. Se ubica cerca de Downpatrick, a 40 minutos de Belfast y 2 horas de Dublín. El lugar está ambientado como para hacerte sentir dentro de la serie. Puedes tirar con el arco y hacer paseos en bicicleta por el bosque. De los lugares que visitamos, este es el que está armado en forma de tour o atracción. En verdad no resultó atractivo para nosotros, así que luego de ver la locación nos marchamos. Si te interesa, tiene un sitio web en donde se detallan las actividades que puedes hacer en el lugar y hacer las reservas. The Dark Hedges o el Camino Real. The Dark Hedges es una carretera con hayas a lo largo de la misma, y en la serie fue el Camino Real. Está ubicada en el condado de Antrim, en Irlanda del Norte, y estas hayas fueron plantadas en el siglo XVIII por la familia Stuart. Tú imaginarás quizás, como lo hicimos nosotros, que los verás totalmente vacío y cinematográfico y que podrás hacer unas fotos magníficas, pero en pleno agosto aquello era una multitud de gente. Más allá del aire misterioso que naturalmente puedan desprender, es particularmente conocida por haber sido una locación de Game of Thrones. Debido a esto se ha convertido en un atractivo turístico. Por lo que nuestra recomendación es que estés allí muy temprano en la mañana o en el atardecer, cuando ya la mayoría de los turistas no estén. De todos modos, con gente o sin gente, esta galería de árboles tiene magia. Ya que la cantidad de visitantes aumenta y aumenta, ha crecido la preocupación sobre el tráfico vehicular que daña las raíces de los árboles, así como problemas de graffiti y la colocación de eslóganes en los árboles. Esta parte de la carretera de Bregagh Road está cerrada al tráfico de vehículos a no ser de los locales para proteger los árboles. Siguiendo nuestro camino, vamos hacia el puerto de Ballintoy. El puerto de Ballintoy o de Iron Islands.
Ballington Harbour está ubicado en la costa norte de Antrim. Este pueblo pesquero se encuentra entre la Calzada del Gigante y Carrick-a-Rede, lugares que te mostramos en el video anterior. Te dejamos acá el enlace por si no lo viste. Es, o mejor dicho, fue un pueblo normal de tan solo 165 habitantes hasta que lo eligieron como locación de Juego de Tronos. Desde su aparición en la serie, es punto obligado en la ruta por los escenarios de Game of Thrones. Junto al puerto encontramos los paneles que nos indican que aquí se han grabado escenas de Juego de Tronos. Así que, como te decía en un principio, tanto si eres fan como si no, te sentirás tentado a mirar con otros ojos esta zona. Está ubicado a 1 hora y cuarto aproximadamente desde Belfast. Recomendaciones ninguna, casualidad o no, hizo que al llegar a este lugar, que tiene tanto encanto, encontráramos gente, sí, pero no tanta como en los otros lugares que visitamos en Irlanda. Pero sinceramente no podemos saber si siempre es así. Para terminar con esta pequeña ruta que hemos hecho, vamos a la base de todo, los estudios HBO en Belfast. Como les decíamos, terminamos acá en el Titanic Studio, al cual HBO llegó en 2009 para filmar algunas de las partes de la serie Juego de Tronos, sobre todo muchas de las escenas de las primeras 4 temporadas. Desde el Museo Titanic Belfast puedes ver las instalaciones. Cuéntanos, ¿qué te pareció descubrir Irlanda a través de Game of Thrones? Hasta acá nuestro video de hoy. Si te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte y darle like. Gracias, acompañantes de viaje.